materialismo histórico es la doctrina de Marx y Engels, en el cual se perciben cambios históricos culturales como resultado de las condiciones materiales de la vida y la lucha de clases. Para este materialismo histórico, las transformaciones sociales vienen demarcadas por dos factores esenciales: los modos de producción y la lucha de clases, y no por las ideas. De esa manera, el resultado histórico depende de las actividades económicas de la sociedad. Karl Marx fue un filósofo alemán del siglo XIX, cuyo pensamiento sobre el ámbito político, social y económico ha trascendido e influenciado en numerosos acontecimientos e historias del siglo XX. Fue considerado un activista revolucionario por su crítica al sistema capitalista y a la desigualdad social que generaba el capitalismo industrial del siglo XIX. Sus esfuerzos se centraban en intentar cambiar el mundo a través de un sistema sin clases sociales y sin desigualdad, al que llamó comunismo, y que a su entender era un sistema muy justo. Friedrich Engels fue un político, filósofo y sociólogo y antropólogo, historiador y teórico revolucionario comunista y socialista alemán. Amigo y colaborador de Karl Marx, Engels era el hijo propietario de una importante fábrica textil en Manchester, corazón de la revolución industrial. Ese materialismo histórico sentó la base de esta doctrina mediante los escritos de Marx y Engels. Estos buscaban que los cambios históricos y culturales en la historia sean por consecuencia de la lucha de clases y no por ideas. O sea, dichas transformaciones se dan por factores esenciales como la lucha de clases y modos de producción. De esta forma, la cronología de la historia, de acuerdo con Marx, viene determinada por la actividad económica de la sociedad. En la sociedad romana había diferentes grupos sociales, los cuales se dividían entre senadores, patricios, plebeyos y esclavos y libertos. Como se puede observar, los senadores eran los que administraban y dirigían las ciudades o diferentes partes del imperio. Los patricios eran las personas que formaban una gran familia con los mismos genes. Los plebeyos eran personas que procedían del extranjero y de barrios pobres, y los esclavos formaban la clase más pobre, y los libertos se parecían a los esclavos, pero estos, a diferencia, podían comprar su libertad o su amo le daba esta misma. En la sociedad griega encontramos dos categorías: ciudadanos y no ciudadanos. Por un lado, los ciudadanos poseían derechos políticos, o sea, estos podían votar y ser elegidos en cargos públicos, así como ellos mismos podían ser elegidos en tales. En Atenas, los ciudadanos eran aquellos hijos de padre y madre ateniense que pagaban impuestos y debían servir al ejército. Por otro lado, los no ciudadanos que residían en Atenas eran llamados metecos y eran emigrantes residentes en la ciudad y eran hombres y mujeres libres, pero no podían ostentar cargos públicos ni derechos políticos. Y los esclavos eran hombres o mujeres desprovistos de cualquier tipo de derecho. A la condición de esclavos se llegaba por ser prisionero de guerra, hijos de esclavos, deudas, raptos, etcétera. Buen día para todos y todas. Haciendo la continuación de lo que mi compañero anteriormente comentaba, pues vamos a hacer la relación entre lo que es el humanismo, tanto griego como romano, ¿sí? Con la concepción de el materialismo histórico. Bien, por acá tenemos un análisis inicial en cuanto a las obras griegas, ¿sí? Y los griegos, pues principalmente nos hablan de una paideia, ¿sí? Esta paideia nos comentaba sobre una pedagogía, ¿sí? Y una necesidad de responder a las situaciones de los hombres, ¿no? Principalmente buscamos que sea la perfección del hombre, ¿sí? Que el hombre sea el máximo en esplendor, por eso vemos aquí en este estilo tantas figuras, por decirlo así, de hombres, ¿no? La perfección griega era la que analizaba. En cuanto al elemento romano, vamos a encontrar el concepto de humanitas, el cual pues ya nos va a acercar más hacia la parte de la civilización, donde ellos estipulan principalmente que el hombre, ¿sí? Ya es un ser organizado, ya hay una prosperidad social junto con una sabiduría encaminada pues a construir la sociedad, ¿sí? Este discurso pues nos va a complementar en la organización de las ideas políticas, ¿no? De la polis y demás. Entonces, con estas imágenes podemos ver cómo es la estructura ya, ¿sí? De los elementos italianos en cuanto a la concepción del humanismo, ¿sí? Vemos acá que son figuras artísticas dadas al conocimiento, sabiduría y sin embargo hacia la parte de la guerra, ¿no? Por otro lado, vamos a continuar mencionando el elemento del materialismo, el cual el materialismo pues se diferencia de estos dos debido a que nos va a complementar que el sujeto es un ser histórico, es un ser que ha sido víctima
de una transformación social y económica, ¿sí? Acá nos vamos a diferenciar y vamos a hacer un punto para tratar de mencionar que mientras que los griegos hablaban de la paideia, los romanos de humanitas, pues en el materialismo histórico de Marx nos van a venir a decir que el trabajo es el que transforma, ¿no? Y que toda la historia es la producción del hombre por un trabajo humano. Es decir, toda esta concepción del ser humano, la perfección, la va a generar lo que es el trabajo, ¿sí? Esta es la diferencia entre estos tres elementos, ¿no? En un lado el griego, en un lado el romano, y aquí con Carlos Marx que nos dice que la historia ha sido víctima y el ser humano de una transformación económica, tanto de luchas de clases sociales y demás. Ya para finalizar, comentamos que hay una relación del hombre en cuanto a la naturaleza, hombre y naturaleza y los medios de producción. Muchas gracias y esto sería pues por el momento, los dejo con con mis compañeros. Complementando con lo mencionado anteriormente por mi compañero, queremos recalcar que hay un factor denominador que tiene el humanismo y también el materialismo histórico. Y es que en todo momento el ser humano se ha sentido como un ser imperfecto. Pero esto no impidió que siempre estuviera en búsqueda de ese complemento que siempre le ha hecho falta. En el caso del humanismo es a través de las ideas y lo espiritual llegar a alcanzar ese objetivo, esa perfección o lo que le hace falta para llegar a estar conforme consigo mismo. Y en el caso del materialismo histórico, se tiene en cuenta que por factores externos hizo que fuéramos agregando o alcanzando esas piezas faltantes que nos hacían esa ausencia para sentirnos realizados y que podemos ver también actualmente. Esas piezas faltantes que se sentían o que trataba de alcanzar el ser humano a través del tiempo fueron cambiando, ¿no? En este caso, en esta realidad, se ve más reflejado lo que hablaba Marx sobre el materialismo histórico, ya que el hombre en búsqueda de una vida digna busca lo que le dicta la sociedad por factores externos, ¿sí? Y es que estamos en una sociedad actual que en la búsqueda de tener una vida digna es a través de la economía, de cuánto tú tienes y así te vas a sentir libre y autónomo, que fueron una de las piezas principales que buscaba el hombre anteriormente, además también de lo espiritual, claramente. Y cada vez que el ser humano alcanza ese objetivo en el cual se sentía incompleto, que le hacía falta, va a sentir la misma sensación y va a estar en un bucle infinito en búsqueda de esa perfección que posiblemente no lo está viendo en sí mismo, sino en otros factores